Un gusto estar aquí a nombre de Penguin Random House y de Grijalbo con mi queridísimo Juan Miguel Zunzunegui. Agradezco a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por este espacio y a todos los que nos están acompañando para hablar otro de los grandes libros de la novedad de nuestro querido Juan Miguel, que es El regreso de Quetzalcóatl. Como saben, el libro anterior de Juan Miguel fue Hernán Cortés, entonces ya nos situó un poco en la época. Y ahora que llega con El regreso de Quetzalcóatl, pues él nos plantea otra vez un poco desde dónde venimos, ¿no? ¿Quién fue Quetzalcóatl? ¿Realmente qué pasó? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conquista o de independencia? Que lo tiene cada vez más claro y que con toda la investigación que llevó a cabo, que no estuvo fácil, ¿verdad, Juan Miguel? Porque hablar de Quetzalcóatl, las referencias y la bibliografía, pues tiene otro sentido que ya también ahorita nos vas a contar, pero para mí es un gusto porque hace 2 libros que no compartíamos mesa, así que me da mucha alegría y me hace muy feliz volver a compartir contigo mesas y charlas y libros sobre todo. Mucho gusto y bienvenido, Juan Miguel. Pues hola Fer, saludos a todos. Pues gracias por estar aquí conmigo, tú Fer, y a todos los que nos escuchan y desde luego pues a la FIL, Guadalajara. Qué bonito o sea, qué pena que tengamos que estar en formatos a la distancia, pero qué bueno que la Feria de los Libros no se detenga. Y bueno, pues ya volveremos a echar mitote todos juntos, ¿no? Mientras, pues echar mitote a la distancia y tal vez bueno, llevamos ya casi 2 años donde tal vez hemos recordado el valor de los libros, ¿no? Con tanto ocio de pronto en casa y hay gente que, Dios nos libre, hasta se puso a leer. Imagínate nada más, y entonces redescubrimos el valor de la lectura. Padrísimo, ¿no? Sí, completamente. Y Pues se sí. agradece, pues, ¿no? Y invertir el tiempo de la soledad, entre comillas, ¿no? Leyendo y viajando de otra manera, ¿no? Que la realidad nos impidió viajar físicamente, pero con los libros uno siempre lo puede hacer. Y con el regreso de Quetzalcóatl, pues nos vamos muy, muy lejos hacia atrás. Muy ¿Qué fue lejos para hacia ti, querido? atrás. Pues Cuéntame. mira, yo creo que es el libro más rudo que he escrito porque, bueno, pues tú y yo lo sabes, lo he comentado en otras ocasiones, pues que yo cuando me siento a escribir es como si, o sea, yo me siento sin saber mucho lo que va a pasar y de pronto pues ya una voz se posesiona de mi mente y empiezo a escribir un libro, ¿no? Y es curioso porque esa voz adquiere diferentes personalidades según lo que estoy escribiendo. En algún momento escribí el Evangelio según Luzbel, pues sí es como si Luzbel en persona me estuviera dictando el libro. Entonces, claro, en esta ocasión es como si Quetzalcóatl estuviera dictando el libro y es mucho menos amable que Luzbel, es mucho más Wow. rudo, es mucho más Ajá. batallador. Es interesante porque, de hecho, empecé el regreso de Quetzalcóatl en la introducción, un poco explicando por qué escribí un libro tan raro, porque sí quedó muy raro. Y fue inevitable hacer la comparación con el Evangelio según Luzbel, que decía que, bueno, que ese acabó siendo un libro que es una visión de toda la historia de la humanidad, en el que al final se nos plantea una segunda oportunidad como especie, ¿no? Y decía, bueno, el regreso de Quetzalcóatl fue un poco como mi Evangelio según Luzbel para la historia de México, ¿no? Sí, híjole, solo que fue muy triste decir desde el principio, el problema es que México no tiene una segunda oportunidad y aunque es muy rudo empezar por ahí, así empiezo el libro y así quiero empezar esta plática, México no tiene ya otra segunda oportunidad. No es que no la haya tenido, ese es el planteamiento. En 200 años de vida independiente llevamos teniendo cualquier cantidad de segundas oportunidades. Y es bien triste ver que la historia de México es la historia de un pueblo que está, por lo visto, esforzándose en destruirse a sí mismo y en desperdiciar toda posible segunda oportunidad de salir adelante, porque cada vez que estamos a punto de lograr algo, una voz terrible se posesiona de nosotros y nos dice, ¿por qué no mejor nos rompemos la madre y destruimos todo lo que hemos hecho hasta hoy? Y por alguna razón extraña, los mexicanos llevamos 200 años pensando que tal vez esa es la mejor opción. ¿No? Rompernos la madre y destruir todo lo que hemos hecho y volver a empezar. Entonces, bueno, pues es muy triste, ¿no? Pero pues ni hablar, así tuve que empezar el regreso de Quetzalcóatl, que me parece que va muy de la mano con Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Bueno, pues los 2 libros que escribí en la pandemia y salieron en la pandemia y que afortunadamente les sigo muy bien. Y creo que son muy importantes los dos juntos porque al final es la reflexión sobre lo que somos, ¿no? La reflexión sobre nuestros orígenes y que también es bien triste, ¿no? Este año, 2021, pues se conmemoraba, porque luego es muy difícil encontrar la palabra, pero se conmemoraba o se recordaba 500 años de la caída de Tenochtitlan. Y claro, pues me parece que era, porque obviamente la desperdiciamos, una oportunidad maravillosa
para respondernos la pregunta fundamental, ¿quiénes somos? Y lo malo es que seguimos sin saber quiénes somos, porque seguimos pensando en español, que no tenemos nada que ver con los españoles, seguimos pensando y diciendo en español que los españoles es lo peor que le ha pasado a este país, eh, y seguimos pensando en español que somos aztecas conquistados. Entonces nos hemos hecho una maraña de discurso terrible sobre lo que somos, y eso nos lleva, Fer, a una cosa bien triste, que es que estamos bien encabronados con nosotros mismos. O sea, México es un país enojado consigo mismo. Y eso se convierte en algo terrible, ¿no? Porque, por un lado, creo que estamos muy enojados y, a ver, estamos enojados y supongo que, a ver, por muchas razones. Para mí una de las fundamentales es, en el fondo creo que sabemos que tenemos todo para salir adelante y en la realidad nunca lo logramos, ¿no? Y eso pues tiene que enojar. Por lo mismo también estamos muy frustrados. Si estamos muy frustrados, pues un poco, es decir, tenemos todo para salir adelante, no lo logramos, pareciera que hay algo que lucha contra México, ¿no? Porque siempre que tenemos la oportunidad de salir adelante, algo pasa y nos va muy mal. Y claro, ese algo pasa y nos va muy mal, somos nosotros. O sea, nosotros somos lo que echamos todo a perder. Por un discurso de conquista, por una narrativa de conflicto, de guerra, de fragmentación, de división, porque nunca logramos unirnos y en lugar de eso, en cada momento importante nos rompemos la madre entre nosotros y nos destruimos. Pero como nunca hemos entendido que esto es lo que hacemos, nos encanta seguirnos contando el discurso de, pues es que los españoles, es que hace 500 años llegaron los desgraciados de los españoles, y si no fuera por el desgraciado hijo de su madre de Hernán Cortés, seríamos una potencia mundial. Y no nos damos cuenta de lo absurdo que es el discurso, por supuesto, pero además, más allá de que sea o no sea absurdo, cuando como pueblo, cuando de manera colectiva optamos por culpar al pasado de todas nuestras desgracias, pues lo más frustrante acaba siendo que nunca, nunca, nunca lo vamos a lograr, porque resulta que no importa cuánto nos peleemos con el pasado, no lo podemos cambiar. Claro. Entonces, y no nos damos cuenta de que esa es la estupidez mayor, es decir, culpo al pasado, me enojo con el pasado, desprecio mi pasado, deposito la causa de todos mis problemas en el pasado, asumo que cosas terribles y fuerzas oscuras que se conjuntaron en el pasado son la causa de toda nuestra desgracia. Y entonces, además de que estoy enojado y frustrado, pues no tengo contra quién encauzar ese enojo y esa frustración. Bueno, sí, contra Cristóbal Colón. Y entonces vamos a quitar estatuas de Colón de todo el país, de todos los países, de todo el mundo, que está bien, a ver, el señor no se merece ninguna estatua, ¿no? Pero el tema es que después de quitar la estatua de Colón, México sigue estando tan jodido como siempre, e incluso las personas que pensaron que se hacía algún tipo de justicia derribando a Colón, tal vez se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué seguimos tan jodidos si ya quitamos la estatua de Colón, no? Y dices, bueno, si ya desprecié a Cortés, si ya le menté la madre al español en español, ¿por qué todo sigue igual? Dices, bueno, porque nuestro pleito contra el pasado es estéril. Y aquí hay algo, yo siempre en todos los libros que escribo de historia, trato de hacerle entender al que me lee que como individuo y como colectivo nos pasa lo mismo, ¿no? A ver, tú como individuo pues tienes una historia, tienes un pasado y puedes estar muy enojado, frustrado con tu pasado, porque tal vez culpas a tu pasado de todo lo que te ocurre, que básicamente así es, el pasado es la causa de tu presente. Como individuos tampoco podemos viajar al pasado y tampoco podemos cambiar el pasado. Entonces, cuando tú como individuo asumes que el pasado es la culpa de todas tus desgracias y dado que no lo puedes cambiar, solo te queda una opción y es contarte una versión diferente de tu pasado, ¿no? Resignificar tu pasado. Y ahí donde veías odio, conflicto y división, ingeniártelas para ver una historia de amor, una historia constructiva, una historia de unión. Y lo que yo Por otro trato de hacer... lado, perdón, justo también lo que tú haces es desmitificar, ¿no? Y poner en esa perspectiva en tus libros, pues es eso, ¿no? No es la maldad absoluta. Hernán Cortés no fue el espantoso, terrible que vino a destruir. Quetzalcóatl también tiene otra misión, digamos, ¿no? No sé, como justamente en tus libros es esa resignificación y no porque podría sonar como si fuera a través de la mentira, ¿no? Como una fantasía que uno se Uh inventa, -huh. no, al contrario, es como quitar esos pesos, quitar esos lastres que ya traen ese significado para poder hablar desde otro sitio, ¿no? Sí, es efectivamente, pero ¿sabes qué? En una de esas vamos a asumir que lo que te estoy proponiendo es contarnos una fantasía. ¿Por qué no?
Ok, A ver, ya nos contamos una bueno, fantasía. sí. Eso es lo que no nos damos cuenta. México ya vive de una fantasía. Vivimos de la fantasía donde México ya existía hace 10,000 años, ¿no? México ya era perfecto, ya era grande, ya era glorioso. Un día Dios dijo, hágase la luz y México, y entonces México existe desde siempre, desde el principio de los tiempos, destinados a la grandeza desde el principio de los tiempos. Todos fuimos aztecas, todos somos aztecas, y aunque esto era la edad de piedra, vamos a asumir que era la edad de piedra mágica, y entonces éramos aztecas mágicos, místicos, musicales, en contacto con el cosmos, con el universo y con una sabiduría que no tenía nadie en el mundo. Esa es la fantasía que nos contamos. Y es una mentira tremenda porque de pronto hay que entender que, a ver, ¿qué tipo de civilización había aquí antes de que lleguen los castellanos? La edad de piedra. Hay gente a la que eso le molesta muchísimo, pero bueno, es que las herramientas y las armas eran de piedra. Eso se llama edad de piedra. Eso no es ni bueno ni malo, no es ni positivo ni negativo. No dice que los pueblos de aquí fueran más atrasados que los de allá. Solo dice que están en diferentes estadios y momentos culturales. Y que además el estadio o momento cultural en el que se encuentra un pueblo no depende de la inteligencia de ese pueblo, depende del contexto. Depende de la geografía, depende del clima, depende de la orografía, depende de la hidrología, depende de un montón de circunstancias que en Eurasia favorecieron la civilización, pero en América justo las condiciones fueron totalmente adversas al desarrollo de la civilización, porque además en el viejo mundo todas las civilizaciones se desarrollaron aliadas unas con otras, en guerra unas con otras, pero siempre en contacto unas con otras, y aquí todo se desarrolla de manera aislada, ¿no? Pero entonces convivimos con sí, bueno, tal vez todo eso es verdad, pero de todas maneras los aztecas eran la cultura más chingona del universo. Dices, bueno, está bien. Entonces vivimos por un lado con la fantasía y aquí todo era perfecto. A esa fantasía le agregamos la otra fantasía que es, y lo que llegó de Europa era lo más miserable, lo más atrasado, lo más antiguo, lo más terrible. Luego tenemos que hacer que esas dos fantasías coincidan y es muy difícil porque entonces tenemos que decir que nosotros éramos, porque siempre es un pasado en eterno presente, nosotros éramos lo mejor de lo mejor de lo mejor y nos llegó a conquistar lo peor de lo peor de lo peor. Y aunque eso es imposible, porque nunca en la historia ha pasado que una cultura atrasada se imponga sobre una cultura más avanzada, nosotros nos ingeniamos para pensar que sí, y entonces decimos, aquí todo era perfecto, estábamos destinados a una grandeza que nadie es capaz de imaginar, llegaron los españoles con toda su maldad intrínseca, destruyeron hace 500 años nuestra posibilidad de grandeza y ahora no nos queda nada más que languidecer. Esa es la historia que nos contamos y eso ya es una fantasía. Entonces, a ver, es muy difícil decir qué parte de la historia no es una fantasía, en el sentido de que la historia, pues es un montón de interpretaciones, ¿no? Hacemos narrativas. Ningún pueblo se cuenta la historia real. Todos los pueblos hacen narrativas que tienen como objetivo cohesionar a un pueblo, unir a un pueblo, identificar a un pueblo e impulsar hacia adelante a un pueblo. Y en México decidimos construir una narrativa que nos divida, que nos separe y que nos arrebate la autoestima. Entonces digo, bueno, ¿qué tal que nos contamos una historia diferente? Tal vez tampoco es la verdadera, pero a ver, nos llevamos 200 años contándonos una historia que nos tiene aplastados, oprimidos, sometidos y en la lona. Y que no es verdad. Vamos a contarnos otra historia. Tal vez tampoco es verdad, pero tal vez si nos contamos una historia de unidad, pues en una de esas nos unimos, ¿no? Y tal vez nos damos cuenta que rompernos la madre no es la solución. No sé por qué seguimos apostándole a eso, ¿no? Pero bueno, entonces, pues con todo ese choro, eh, todo tiene que ver con que, insisto, no sabemos quiénes somos, nos contamos una terrible historia sobre nuestras raíces, y entonces, bueno, pues por eso ya había yo escrito Hernán Cortés, que me concentro mucho más en la parte hispana europea de nuestras raíces, y ahora era fundamental entonces el regreso de Quetzalcóatl para contarnos la parte prehispánica mesoamericana de nuestras raíces, porque eso nos lleva a la otra contradicción. Negamos nuestra hispanidad, le mentamos la madre al español en español, decimos en español que no tenemos nada que ver con los pinches españoles que son lo peor que nos pudieron pasar, decimos en español que estamos bien orgullosos de nuestro pasado indígena e ignoramos todo sobre el pasado indígena del que supuestamente estamos orgullosos, porque estamos orgullosos de una fantasía, estamos orgullosos de una historia que nunca pasó. Entonces, bueno, es entender la historia de Mesoamérica, que es lo que trato de contarte en el regreso de Quetzalcóatl, recordando que Mesoamérica es una civilización que tuvo 3,000 años de historia, ¿no? Desde el 1500 antes de Cristo al 1521 después de Cristo. Y que de esos 3,000 años de civilización mesoamericana, los aztecas ocuparon 200 años.
Si los aztecas son el 6% de la civilización mesoamericana. Y es importante decirlo porque nuestra narrativa fantasiosa, además, cae en el error e incluso falta de respeto a todos los demás pueblos mesoamericanos, de pretender reducir, resumir y sintetizar 3000 años de historia mesoamericana en 200 años de aztecas. Que a mí, a ver, desde que saqué este libro, por supuesto, no han dejado de lloverme las mentadas de madre en la que me dicen, es que tú odias a las culturas mesoamericanas. Les digo, a ver, número uno, yo no odio a nadie. Número dos, mi único discurso va en contra de los aztecas, porque los aztecas es el último pueblo antes de los castellanos que llegó a Mesoamérica, la invadió, la sometió, la saqueó, la destruyó. Los aztecas son el pueblo más destructor de Mesoamérica. Entonces, si tú quieres sentirte orgulloso de la gloria mesoamericana, está padrísimo, porque es una civilización gloriosa. El problema es que en torno al año 1200 después de Cristo empezaron a llegar los aztecas, la sometieron, la destruyeron y la saquearon. Y que por eso, para cuando llegan los castellanos en 1521, todos los pueblos del centro de Mesoamérica prefieren aliarse con ellos. Y parece que no hemos terminado de hacer demasiado énfasis en esto, ¿no? En que si todos los pueblos mesoamericanos eligieron aliarse con Cortés, no es porque todos sean pendejos y no es porque todos sean traidores, es porque tal vez dijeron, mira, más vale malo por conocido, porque lo que ya conocemos está tremendo, porque los aztecas sacan entre 40 y 80 corazones al día, porque los aztecas matan a 30,000 personas al año solo extrayendo corazones. Y de pronto es saber, ¿de verdad eso es lo que vamos a honrar por un nacionalismo barato? Que es donde, si el español en 300 años de virreinato, ¿no? Si en 300 años de virreinato la Inquisición, que no es la Inquisición española, sino la mexicana, también hay que decirlo, ¿no? Pero en 300 años de virreinato la Inquisición quemó a 4 indígenas. No debió haber quemado a ninguno, sí, pero quemó a 4. 4 en 300 años. 4 es un pésimo día para los aztecas. Pero resulta que si el español quema cuatro indios en 300 años, es un salvaje, brutal, genocida. Pero si el aztecas mata a 80 personas al día, hay que comprender la profundidad simbólica de los aztecas. Y dices, a ver, ¿cómo por qué? Es decir, también podemos comprender la profundidad simbólica de la Inquisición, que también lo tiene, como lo tiene el sacrificio humano, pero siguen siendo 30,000 personas al año. Y los aztecas dominaron los valles centrales por 100 años. 100 años. Y para que dimensionemos más, uno puede decir, hay 30,000 personas, no son tantas, porque a los aztecas le perdonamos todo. Pero en la época en la que llegan los castellanos, la ciudad promedio del lago de Texcoco tiene 10,000 habitantes. Es decir, que los aztecas sangran 3 ciudades al año. Pero por alguna forma, por alguna razón extraña, hay que honrar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que te trato de contar en el regreso de Quetzalcóatl es, a ver, número uno, no todos somos aztecas. Bueno, número uno, no somos aztecas conquistados. Número dos, los aztecas representan así un cachito chiquitito y el menos importante de una inmensa y maravillosa tradición mesoamericana. Entonces es importante contar esa tradición mesoamericana que viene desde el 1500 antes de Cristo, que me concentro mucho en Teotihuacán como el eje central de mi relato, porque me parece que Teotihuacán acaba siendo el eje central de Mesoamérica, porque resulta que, a ver, Teotihuacán, ubiquémosla, ¿no? Una ciudad, un centro ceremonial que empiezan a levantar en el primer siglo antes de la era cristiana, que ya está, como lo conocemos, allá hay pirámide del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl desde el año 200, que la ciudad está en su máxima gloria en el 500 y que ya no existe para el 700, ¿no? Esa es básicamente la historia de Teotihuacán. Pero es bien interesante porque en Teotihuacán se acabó conjuntando todo el pasado mesoamericano, ¿no? Desde los olmecas, todo el pasado mesoamericano de alguna manera se sintetiza en Teotihuacán. Y es bien importante porque alrededor del año 500, con Teotihuacán en toda su gloria, es cuando por el norte empiezan a llegar los primeros hablantes del náhuatl. Que, a ver, también hay que ubicar eso. Aquí no se hablaba náhuatl antes del siglo V antes de Cristo, porque los pueblos hablantes del náhuatl vivían al norte, en Oasis América, es decir, en Estados Unidos, ¿no? Porque de ahí vienen los aztecas. Y que estos hablantes del náhuatl, que son diferentes pueblos, empiezan a migrar a partir del año 500 después de Cristo hacia el sur
Empiezan a llegar a Teotihuacán, primero poco a poco, y luego oleadas migratorias cada vez más grandes, hasta que cae Teotihuacán. Entonces Teotihuacán cae invadido por los pueblos nahuas, que son la última gran invasión que va a conformar Mesoamérica. Pero muchos de estos pueblos nahuas todavía tuvieron tiempo de conocer Teotihuacán en toda su gloria, integrarse a Teotihuacán. Entonces es muy interesante cómo estos hablantes del náhuatl aprenden toda la cultura teotihuacana en la lengua en que se hablara, que es bien interesante. Nadie sabe qué lengua se hablaba en Teotihuacán, nadie sabe quién construyó Teotihuacán, nadie sabe cómo se llamaba realmente Teotihuacán, nadie sabe a qué estaban dedicadas las pirámides que hoy les llamamos Sol, Luna y Quetzalcóatl, pero no era ni al Sol, ni a la Luna, ni a Quetzalcóatl. Es decir, que todo lo que sabemos de Teotihuacán es lo que los pueblos nahuas que la invadieron interpretaron. Y entonces es bien interesante porque ellos toman toda la cultura teotihuacana, que a su vez es resumen de todo el pasado mesoamericano, lo entienden en náhuatl, lo empiezan a relatar en náhuatl, y de ahí viene toda la mitología que nosotros conocemos. Es una interpretación de estos pueblos nahuas. Y los aztecas siguen sin aparecer en la historia. Teotihuacán cae y cae de manera tremenda. Teotihuacán fue quemada, saqueada, destruida entre el 650 y el 700 de la era cristiana, aparentemente por pueblos nahuas. Y tras el colapso de Teotihuacán, gran parte de esta población, que ahora ya habla la lengua que hablaran antes, alguna lengua otomí, mezclada con el náhuatl, estos pueblos nahuas, herederos del legado cultural teotihuacano, es a los que en términos generales se les llama toltecas. Si los toltecas no solo fueron los habitantes de Tula, Hidalgo, tolteca es todos los pueblos nahuas que heredaron la cultura teotihuacana. Y entonces, la parte que más conocemos de Mesoamérica, el horizonte náhuatl, viene tras la caída de Teotihuacán. Todas estas ciudades que hoy podemos visitar en ruinas, ¿no? Malinalco, Xochicalco, Cholula, todas son ciudades, bueno, todas las ciudades de Tlaxcala y demás, son las ciudades que surgen tras el colapso de Teotihuacán. La más importante será Tula, que no se llamaba Tula, se llamaba Tolanchi-Cocotitlán, la de los Atlantes, ¿no? Pero que esa ciudad también tuvo una vida muy corta. Empieza a existir para el 700, está en su apogeo para el 900 y ya no existe para el 1100. Y ya no existe para el 1100 porque diferentes pueblos del norte, nahuas, siguen invadiendo. Y algunos de estos pueblos son a los que terminaremos llamando mexicas. Sí, los mexicas empiezan a aparecer poquito antes del 1200, pero son, y hay que ubicar también de dónde vienen y lo que son, pues es un pueblo de chamanes del desierto, de guerreros nómadas que vienen caminando y que vienen a pie con la ropa que traen puesta y nada más, ¿no? Son invasores. Y que van a invadir Tula, van a destruir Tula. Estos aztecas van a llegar a Teotihuacán ya en ruinas. Los aztecas aparecen en la zona de Teotihuacán por ahí del año 1250, que ya se encuentra una ciudad que lleva 600 o 700 años en ruinas para cuando ellos llegan. Ellos interpretan de esas ruinas lo que ellos quieren, un poquito también con los relatos que escuchan ya en náhuatl, la lengua que ellos comprenden, y que más o menos para el año 1264, esos mexicas llegan, que a ver, hay que ubicar, son tal vez 1000 personas, que también hay que dimensionar eso. Eso sí, 1000 guerreros poderosos, ¿no? Llegan a la zona del lago de Texcoco, tratan de establecerse, todos los pueblos los expulsan, nadie los conoce, los echan de todos lados, pero eventualmente, como son guerreros poderosos, pues empiezan a alquilar como mercenarios y así poco a poco acaban tomando el control. Para 1325 fundan Tenochtitlan, 100 años después han tomado el control sobre todos los valles centrales y 100 años después ya no existen. Son 200 años, ¿no? Y cómo invaden la cultura mesoamericana y la destruyen por completo, destruyen el culto a Quetzalcóatl, al que se sustituyen con el culto a Huitzilopochtli. A mí me encanta, ¿no? Porque una de las tantas peroratas anticonquista que uno puede escuchar hoy en día es que los desgraciados españoles llegaron e impusieron a su Dios. Dice, sí, y los aztecas también. 200 años antes los aztecas llegaron e impusieron a su Dios. Pero los aztecas tienen derecho a hacer lo que sea. Los aztecas también impusieron a su Dios, también imponen el culto a Huitzilopochtli, imponen el sacrificio humano, imponen el canibalismo ritual. Y otra vez, pues por eso todos los pueblos prefieren aliarse con los castellanos, ¿no? Entonces entender que, a ver, lo que te voy a contar en el regreso de Quetzalcóatl es la gloria de la civilización mesoamericana, pero la de verdad,
no la que es invadida, bueno, sí, la que es invadida por los aztecas. Entonces entender que hay 3000 años de historia donde 2800 hay una gloria mesoamericana, hasta que llegan los aztecas y destruyen, invaden, conquistan, someten, violan, imponen dioses, todo eso de lo que culpamos a los españoles, hicieron los aztecas 200 años antes, ¿no? Y obviamente todo este relato gira en torno a Quetzalcóatl, quien aquí tenemos también, el peluche oficial del regreso de Quetzalcóatl. Todos queremos un Quetzalcóatl. Sí, todos queremos un, además mira, se llama Quetzal. Ya, Increíble. y tiene su nombre hasta aquí en la patita. Aquí está. Ah, sí, ya vi. Es como Pitufo, que también tenía su nombre ahí en la pierna. Bueno, y es muy interesante el relato de Quetzalcóatl porque es el mito más antiguo de Mesoamérica. Y es un mito fascinante, es un mito que como todos los mitos se transforma con el paso del tiempo y se siguió transformando a la llegada de los españoles y se sigue transformando hoy. Eh, pero fíjate, son los pueblos nahuas que llegan a Teotihuacán los que ven esa pirámide, que recordemos, está la pirámide de la luna, que no era a la luna, la pirámide del sol, que no era al sol, y está una tercera pirámide en Teotihuacán, que incluso la gente que va a Teotihuacán luego no la visita porque está más lejos, que es la que se llama la pirámide de Quetzalcóatl o la pirámide de las serpientes emplumadas. Si uno le pone atención a esa pirámide, que es la única que tiene a los dioses esculpidos, ¿no? Porque luna y sol son planas, la otra es de tablero y talud, y tiene ahí a Quetzalcóatl. Pero si tú le pones atención a ese Quetzalcóatl de esa pirámide, no es una serpiente emplumada. Eso es lo que interpretaron los pueblos nahuas. Dijeron, mira, una serpiente emplumada, pero en realidad es un dios de la fertilidad que viene desde los olmecas y que es una serpiente o un dragón o una serpiente mitológica porque tiene colmillos que y dentadura que las serpientes no tienen. Pero bueno, como lo representaban los olmecas y todos los pueblos anteriores a Teotihuacán, que es una serpiente que emerge de la tierra, como emergen los brotes de la agricultura, es un dios de la fertilidad, ¿no? Y entonces emerge de la tierra, como emerge cualquier brote, y al emerger de la tierra, la cabeza de esta serpiente queda coronada por la mazorca. Entonces, lo que tú ves en la pirámide de Teotihuacán, en la pirámide de las llamadas serpientes emplumadas, es la serpiente que emerge de la tierra y lo que está alrededor, que los pueblos nahuas interpretaron como plumaje, son mazorcas. Es la mazorca entre la que nace Quetzalcóatl como dios de la fertilidad, como dios del maíz. Entonces le queda coronada de mazorca o de agave, porque en otro de sus mitos Quetzalcóatl también crea el agave para crear el pulque, para que la humanidad sea feliz, y lo logró. Y entonces, ahí es donde los pueblos nahuas dijeron, son plumas. Y está padrísimo porque, claro, los mitos solo siguen vivos y las culturas los siguen reinterpretando. Entonces, ¿qué era este dios antes de Teotihuacán? No se sabe prácticamente nada más que esto, ¿no? Que era una serpiente de la fertilidad. Y a partir de Teotihuacán, la interpretación de los nahuas, ellos son los que le llaman Quetzalcóatl, porque esto ya es una palabra en náhuatl. Y a partir de entonces, ¿no? Siglo sexto, séptimo después de Cristo, es cuando ya es una serpiente emplumada que empieza a adquirir unas características místicas y espirituales que no tenía antes, ¿no? Porque por un lado, pluma y serpiente, o sea, serpiente emplumada, que te representa la serpiente, el mundo, y las plumas, lo celeste. Entonces ya tienes en Quetzalcóatl la unión del cielo y la tierra, el Dios que une el cielo y la tierra, el Dios que une lo mundano o lo profano con lo divino, con lo espiritual, demostrándote que son lo mismo. También es el Dios, podrías entenderlo, de la materia y la energía, pero por encima de todo es el espíritu sobre la materia, ¿no? La parte del plumaje representa la parte espiritual y obviamente la serpiente, la materia. Entonces es como no tanto un símbolo muy común del viejo mundo, que es que el espíritu triunfa sobre la materia, sino que el espíritu y la materia son uno solo. Y que eso es lo que somos nosotros, el espíritu encarnado, ¿no? O la materia con espíritu. Y bueno, eso es lo que acaba siendo Quetzalcóatl, que va a ser entendido como Dios del viento, pero no hay que entenderlo solo como el viento, así como el viento que sopla. El viento es todo lo que está entre el cielo y la tierra. Es más bien eso, es el Dios del espacio entre el cielo y la tierra. Y si nos vamos a Teotihuacán, lo entendemos muy bien porque la pirámide a la que le llamamos del sol no estaba dedicada al sol, hoy todo indica que estaba dedicada al dios de las tormentas, al que los nahuas llamarán Tlaloc, pero que tampoco se llamaba Tlaloc, y que no hay que entenderlo como el dios de la lluvia,
es la representación del sagrado masculino, digamos, ¿no? Mientras que la de la luna, Chalchihuitle, será el sagrado femenino. Eh, Quetzalcóatl, perdón, Tlaloc es la lluvia, la tormenta, el rayo, todo lo que baja del cielo a la tierra, que representa cómo los rayos del sol, ¿no? Cómo lo divino baja a la tierra y la bendice y la fertiliza y la llena de vida y demás. La otra pirámide, la de la luna, sería dedicada a la consorte o contraparte femenina de Tlaloc, Chalchihuitle, que hay que entenderlo así. A ver, cuando en el mito te dicen la esposa de Tlaloc, no hay que pensar, ah, sí, entonces Tlaloc con los Chalchihuitle se enamoraron y se casaron. No, es la contraparte femenina, entendiendo que lo divino, la divinidad, si solo es hombre, pues está muy jodido, no puede hacer nada, y si solo es mujer también. Lo divino es la unión de lo masculino y lo femenino. Y entonces, Tlalocantecutli, o Tlaloc, que representa lo divino que baja a la tierra y la fertiliza. Y Chalchihuitle, el sagrado femenino, son dos cosas muy bonitas. Por un lado, la tierra que recibe, o sea, mientras lo masculino es esta fuerza activa que da, lo femenino tiene una fuerza dual, porque por un lado es el cuenco que recibe las bendiciones divinas, porque la tierra recibe el sol, recibe la luz, recibe la lluvia y la convierte en vida, lo cual es una maravilla, ¿no? Que esa es la otra fuerza, ¿no? Lo femenino, Chalchihuitle, recibe a lo masculino, lo transforma y lo convierte en vida. Entonces, la parte activa, masculina, Tlaloc, da y bendice la tierra. La parte femenina, Chalchihuitle, la pirámide de la luna, recibe esas bendiciones, las transforma y las convierte en vida. Y es el regalo que se le ofrece a la humanidad. Entonces, esta sería la parte femenina, la parte masculina y la parte femenina que solo forman a Dios cuando están juntas. Y Quetzalcóatl, la tercera pirámide, acaba siendo el mito de esta serpiente emplumada que desciende del cielo a la tierra, bendice la tierra, penetra al inframundo, derrota al dios de la muerte, Mictlantecutli, muere, resucita y emerge triunfante, promete volver, se eleva al cielo y se va. Es el ciclo completo. Entonces, Quetzalcóatl es la unión de lo divino. Quetzalcóatl es masculino y femenino, es espíritu y materia, es materia y energía, es luz y sombra, es todo, es una cosa bien bonita. Y ese es el mito central de la religión de los toltecas, la famosa Toltecayotl, que los aztecas llegan y destruyen, porque contra este dios de vida, que es Quetzalcóatl, que te dio, que dio su sangre para que la humanidad exista, llega este Huitzilopochtli que necesita arrebatarle su sangre a la humanidad para existir él. Es la destrucción completa de la Toltecayotl. Un Dios verdadero ofrece todo porque es Dios, ya sabes, ¿no? Entonces ofrece vida, ofrece bendiciones y no necesita nada. Un Dios falso necesita alimentarse de ti todo el tiempo porque no es real, ¿no? Entonces, bueno, te cuento un poco toda esta transformación que los mexicas hacen de la religión tolteca. Y luego la parte más mística y más bonita es cuando entiendes el otro significado de Quetzalcóatl, porque Quetzal, pluma, Coatl, serpiente, serpiente emplumada. Pero tiene otro significado muy bonito el nombre. La palabra Quetzal se refiere al ave, ¿no? Al pájaro, el Quetzal. Por añadidura se refiere a su plumaje, por eso Quetzal significa pluma. Pero esas plumas verdes, que es el color que son, entonces también significa plumaje verde, estaban asociadas a lo divino, entonces son plumas divinas, con lo cual la palabra Quetzal también se refiere a lo divino. Y la palabra Coatl, además de serpiente, también significa gemelo. Por eso en México seguimos usando la palabra cuate, ¿no? Los cuates para referirse a los gemelos o a los mellizos. Y entonces Quetzalcóatl, además de ser la serpiente emplumada, es el gemelo divino, el gemelo precioso, el gemelo radiante. Y uno se preguntaría, ah, ¿y el gemelo divino de quién? Y es bien bonito porque Quetzalcóatl es tu gemelo divino, es tu gemelo precioso, es tu gemelo sagrado. Es decir, Quetzalcóatl representa la parte más luminosa de tu ser. Y la contraparte de Quetzalcóatl, y eso ya es mitología absolutamente tolteca, es Tezcatlipoca, el reflejo oscuro. Entonces, bueno, hay varios capítulos, pues también los destino a contarte esta dualidad entre el reflejo oscuro o el espejo de humo, que es Tezcatlipoca, en constante batalla contra Quetzalcóatl, que es tu reflejo precioso.
Y cómo la batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, que son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ocurre en el único lugar en el que ocurren todas las cosas, en tu mente. Entonces, que ahí en tu mente está peleando la luz y la oscuridad. Es decir, que la mitología tolteca al final te cuenta, y esto es bien hermoso, lo mismo que todas las mitologías humanas, ¿no? Y esa es la parte que me resulta fascinante, porque cuando tú encuentras similitud en los relatos mitológicos del mundo antiguo y dices, a ver, mira, los sumerios, los egipcios, los persas y los griegos se cuentan relatos similares, es muy fácil explicar, ¿no? Tú ves la época, ves el mundo y dices, ah, todas estas culturas convivieron unas con otras, se influyeron unas en otras, y por eso todos sus relatos te cuentan lo mismo. Pero cuando llegas a Mesoamérica, a la náhuatl, a este mundo náhuatl, y te enteras que el relato de aquí también te cuenta lo mismo, dices, pero es que estos sí no tuvieron contacto nunca, no tuvieron influencia, no hubo forma de que se juntaran. ¿Por qué te cuentan el mismo relato? Y para mí, pues es muy simple, porque ese relato está escrito en lo más profundo de tu mente. Es decir, todas las mitologías de todas las culturas humanas encontraron la verdad. El problema es que la verdad está escondida frente a tus ojos detrás de un montón de relatos mitológicos, que si los tomas de manera literal, solo tienes eso, un montón de fantasías, pero que si penetras en lo más profundo, pues llegas a Dios, básicamente. Entonces, de eso se acabó tratando el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Acaba siendo, parece que ya no puedo evitarlo, que todos mis libros estén llenos de una parte mística espiritual, porque hasta el de Hernán Cortés acabó lleno de eso, y pues bueno, y por eso te voy comparando la mitología tolteca con la hindú, con la persa, con la egipcia, con la judía y con la cristiana, para decirte, mira, es lo mismo. Es fascinante y porque, claro, llegan los castellanos, se encuentran con estos pueblos nahuas y por un lado no tienen nada en común, no hay forma de que estas culturas puedan entenderse. Sin embargo, cuando Cortés trae a los primeros franciscanos, de los primeros franciscanos como Bernardino de Sahagún, que se dedican toda su vida, Sahagún 60 años, a aprender náhuatl, estudiar la cultura náhuatl, pero estudiarla, aprenderla y comprenderla en náhuatl, porque claro, Bernardino de Sahagún comprende, si yo entiendo esto en español no voy a entender nada. Primero tengo que aprender la lengua en la que esta gente pensó esta religión y esta mitología, y desde esa lengua, con sus conceptos, pues tratar de comprender en náhuatl, la mitología náhuatl. Es cuando los franciscanos descubren en la madre, estos cuates se han contado la misma historia que nosotros, con relatos distintos, pero la misma historia. Y con Quetzalcóatl es fascinante porque el mito sobrevivió a la caída de Teotihuacán, llegó a los toltecas, y hasta este momento solamente era un dios. Y los toltecas, los de Tula Hidalgo, lo convierten en un dios hombre. Entonces es fascinante porque aquí tienes al príncipe Seacatltopiltzin Quetzalcóatl, que es hijo de Dios, nacido de una madre virgen. Ahí nomás, ¿no? El hijo de Dios que nace de una doncella virgen y cuyo objetivo, cuya misión en la vida es redimir a la humanidad. Ese es Quetzalcóatl, el hombre, un mito que ya sería más o menos del año 950 de la era cristiana, un Quetzalcóatl que es derrotado por Tezcatlipoca y que entonces huye y antes de irse definitivamente promete volver, y pues por eso esperamos el regreso de Quetzalcóatl, como la tradición cristiana espera la segunda llegada de Cristo, como los judíos siguen esperando al Mesías, como los más deístas siguen esperando el regreso de Zaratustra, y como el hinduismo sigue esperando la llegada del 10º Buda o de la 10ª encarnación de Vishnu. Es decir, que además todas las religiones más místicas y profundas de la historia humana están basadas en esta espera mesiánica. Pero aquí hay una parte, es fascinante para mí, en todo en lo que se parece el relato de Quetzalcóatl con el relato de Jesús, pero es todavía más interesante la única parte en la que son distintas. Fíjate, y hasta el del Buda. La tradición budista, estamos hablando 600 años antes de Cristo, nos cuenta que el Buda, una vez que entiende su misión, se va a meditar con el objetivo de iluminarse, y cuando está en esta gran batalla contra sí mismo, que es guardar silencio e iluminarte, se le aparece 3 veces el demonio, que allá en el mundo del Indostán se llama Mara. Y Mara se le aparece 3 veces al Buda para tentarlo. Esas son las 3 tentaciones del Buda.
Y en las tres, el Buda rechaza al demonio, que siempre ha representado a tu ego en todas las culturas. Entonces el Buda rechaza al demonio y se ilumina. En la tradición mazdeísta persa, más o menos de la misma época, Arimán, el demonio persa, que también representa al ego, se le aparece en 3 ocasiones a Zaratustra para tentarlo, y en las 3 ocasiones Zaratustra rechaza a Arimán y comienza su ministerio espiritual. Después llega Jesús, y Jesús, antes de comenzar su ministerio, se retira al desierto, donde se le aparece Satán, ¿no? El Arimán, el Mara, el ego en la tradición judía. Se le aparece Satán y lo tienta en 3 ocasiones, y Jesús lo rechaza, triunfa sobre su ego y comienza su ministerio. Y te vienes aquí a Mesoamérica y es fascinante que a Quetzalcóatl, el hombre, el príncipe tolteca, esta última versión del mito, se le aparecen, aquí no son 3 apariciones, en una sola ocasión se le aparecen 3 brujos de Tezcatlipoca. Los 3 brujos de Tezcatlipoca lo tientan y Quetzalcóatl cae. Esa es la diferencia fascinante. Es decir, todo lo demás es idéntico, es el Hijo de Dios que nace a través de una madre virgen, que desciende al inframundo, muere, resucita, es igualito. Pero ahí donde todos los demás avatares crísticos, digamos, derrotan a su propio demonio, las 3 tentaciones y triunfan, resulta que Quetzalcóatl es derrotado por Tezcatlipoca, que le manda a sus brujos y le entregan pulque y le dicen, mira, esta es una medicina que te va a curar de todos tus males. Entonces Quetzalcóatl se embriaga con pulque. Porque claro, Quetzalcóatl representaba en este relato mitológico la virtud perfecta. Era el príncipe virtuoso y su virtud era fuente de toda la abundancia de su reino. Tezcatlipoca obviamente representa tus más bajas pasiones, ¿no? Y entonces lo engañan para que beba pulque, se embriaga con pulque y rompe su voto de castidad y tiene relaciones sexuales para colmo con su hermana, con Xochiquetzal. Y claro, al día siguiente, la cruda moral, él ha roto sus votos, ha destruido su virtud y se va de Tula. Con lo cual es un relato en el que te cuentan cómo el vicio se impuso sobre la virtud. Y es el relato que te cuentan para explicarte por qué cae la ciudad de Tula. Porque toda civilización cae cuando el vicio se impone sobre la virtud. Algo que tendríamos que aprender los mexicanos del siglo XXI. Y entonces, pues nada, este es un Cristo caído, porque se le presenta el demonio, solo que aquí sí sucumbe ante la tentación, cae, se llena de culpa, la principal trampa del ego, y entonces se va con los discípulos que lo quieren seguir. Y es bien interesante porque el mito te cuenta que se va hacia el este, sin que te quede claro a dónde, pero todo parece indicarte a la costa maya, y que ahí en el este, en la costa maya, donde se reconoce como Cuculcán, en lengua maya, serpiente emplumada, pues le da un último discurso a sus discípulos, se promete volver, se enciende en llamas, se eleva al cielo y se convierte en Venus, en la estrella matutina, y desde ahí está esperando el momento glorioso para regresar. Y la base histórica de este mito, pues es que efectivamente en torno al año 1000 de la era cristiana hubo migrantes toltecas que llegaron al mundo maya, donde se mezclaron con migrantes mayas que vienen de Centroamérica y van a crear a los mayas de Yucatán, que, no tienen, bueno, que son distintos a los mayas de Centroamérica, que son los que construyen Chichen Itzá, donde se termina de contar el mito, porque es en Chichen Itzá donde ves a la serpiente emplumada descendiendo. Entonces ya tienes el relato completo. Dios desciende del cielo a la tierra, nace a través de una madre virgen, colma la tierra de bendiciones, da su enseñanza entre los discípulos, promete volver y se va. Entonces ahí está el relato completo de Quetzalcóatl, que luego los franciscanos que vienen con Cortés le van a seguir abonando al mito, porque son estos franciscanos los que dicen, ah, Cortés era Quetzalcóatl. ¿No? Esta leyenda de Cortés es Quetzalcóatl que vuelve, pues la inventan los franciscanos, ¿no? Y es muy curioso, y una de las reflexiones con las que termino el libro es, mira, Cortés evidentemente no era Quetzalcóatl. Cortés es algo mucho más interesante. Cortés es un mandadero divino perfecto, porque, a ver, en el libro del año anterior, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, que hay que aprovechar y presumirlo, entonces aquí está Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Cuando lo terminé de escribir, descubrí que más que un libro de Hernán Cortés, acabó siendo un libro sobre la Virgen de Guadalupe, porque te cuento toda la historia de cómo la diosa egipcia Isis, la primera doncella que tiene virgen al Hijo de Dios,
fue venerada en todo el mundo antiguo. Cuando se impone el cristianismo, el culto a Isis se convierte en el culto mariano, y que en Extremadura, de donde es Hernán Cortés y todos los que llegan con él, en este contexto de guerra santa contra el Islam, se supone que se aparece la Virgen en un pueblo llamado Guadalupe, porque Guadalupe es una palabra árabe, y desde entonces existe en España, desde los años 1200, la Virgen de Guadalupe, y que cuando Cortés viene para acá, pues él trae a la Virgen de Guadalupe, que se acaba convirtiendo en el culto fundamental de México hasta hoy, ¿no? Y pues al final es como la madre Isis se convirtió en Guadalupe y se las ingenió para que Cortés la trajera hasta acá, para instalarse en el adoratorio a la madre tierra de aquí, de Tepeyac, el adoratorio de Tonantzin. Eso te lo cuento en el de Cortés. Y en el de Quetzalcóatl me concentro más, sí, aquí en este es Isis Guadalupe y aquí es Jesús Quetzalcóatl. Y como todos los pueblos toltecas que llevan 100 años sometidos violentamente por los aztecas esperan el regreso de Quetzalcóatl, que solo puede ocurrir cada 52 años, en un año uno caña, que coincide con 1519, cuando llega Cortés, de ahí que se haga el mito de que él es Quetzalcóatl, en lugar de entender él no es Quetzalcóatl, él lo trae, porque Quetzalcóatl es el Cristo mesoamericano, y él trae a Jesús, el Cristo europeo. Es decir, que aquí están esperando a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl regresa en el formato europeo, en el que trae Hernán Cortés. Y al final Jesús y Quetzalcóatl mitológicamente son el mismo símbolo, el mismo arquetipo, igual que lo son Isis, Guadalupe y Tonantzin. Entonces ahí la parte religiosa, mística, espiritual es muy misteriosa y a mí me resulta muy fascinante. Y ojalá los mexicanos entendiéramos entonces que somos hijos de Isis, Tonantzin, Guadalupe, e hijos de Quetzalcóatl y Jesús, ¿no? Lo digo casi al final del regreso de Quetzalcóatl, somos hijos de dioses en ambos lados del océano, porque lo mejor de Europa llegó a encontrarse con lo mejor de América y el resultado somos nosotros. Y si lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América, tendría que haber generado lo mejor del mundo. ¿Por qué lo mejor de Europa y lo mejor de América no ha generado lo mejor del mundo? Porque toda nuestra narrativa niega que seamos eso. Solo tenemos que aceptar lo que somos. Y de eso se trata el regreso de Quetzalcóatl. No, bueno, ya no pueden, o sea, no pueden esperar más. O salen corriendo si están en la FIL Guadalajara en este momento a comprar no solo el regreso de Quetzalcóatl, sino también Hernán Cortés. Y O, mira, bueno, el misterio, bueno, es que si me pongo a contar todos, mi querido Juan Miguel, bueno, tiene pero un es que montón. Bueno, estoy locura muy y razón, contento, vamos sí, sí, entonces. ¿verdad? No, pero mira, este en particular, Bolsillo. porque acaba de salir, esta fueron mis primeras 3 novelas, mi Sí, trilogía del Misterio del Águila, que salió hace 11 años, que tiene el problema de toda trilogía, que luego no encuentras el volumen 2, el volumen 3, y entonces este año, pues para ya está conmemorarlo en en el otro bolsillo las tres. bicentenario, es Bolsillo Premium, que es un poquito más grande y más cómodo, y está la trilogía completa en un solo volumen, eh, reescrita, revisada, tiene un principio diferente, un final un poquito diferente, entonces además si ya lo leíste te va a volver a sorprender, pero que además, este que escribí hace 11 años, gira, el misterio al que se refiere el título, el misterio del águila, gira en torno a Cortés y a Quetzalcóatl. Sí, Entonces, este año tienes que leer los 3 juntos, porque aquí ya hay partes del mito semillas. del regreso de Quetzalcóatl, semillas de todo este tema de la mezcla de Quetzalcóatl, Cuculcán y Cortés. También hay todo un misterio que tiene que ver con el desarrollo del culto guadalupano. Y el misterio fundamental del misterio del águila es descubrir el linaje mezclado de Cortés y Moctezuma que existe hasta hoy. Entonces, bueno, pues este año pues, acabo teniendo estos 3 libros que, bueno, pues me parecen perfectos para el 2021, para los No, y 500 años. más, están increíbles, o sea, de verdad. Y además escucharte hablar sobre eso te anima, te revive como para de verdad, de verdad, de verdad salir corriendo o para bajarlos, comprarlos desde cualquier plataforma o para ir a la librería que más les guste, a la que siempre acudan, porque leer a Zunzunegui y escucharlo es un placer. Y no, Sí, no podemos perder, ¿eh? fíjate que estoy muy contento de que los 3 están en audiolibro, Sí, los 3 están además, narrados claro. por mí. Acabo de terminar El Misterio del Águila completito y Quetzalcóatl, y creo que quedaron además, pues trato de narrarlos con mucha emoción, los actúo mucho, porque claro, yo los escribí, yo sé qué parte me emociona, qué parte Claro. me entristece, qué parte me encabrona, y bueno, pues todo eso queda en Bueno, el yo creo audio. que, y nos quedó clarísimo en esta presentación, ¿no? Yo creo que de todas las presentaciones que te he escuchado, yo creo que es la que más mix emocional has tenido en ese sentido, ¿no? Como
se ve en qué momento te estás apasionando la historia, cuál realmente quisieras modificar, ¿no? Como es este cansancio de no aceptarnos y por otro lado, pues el resultado de cómo llegar a esta conciencia, ¿no? Finalmente, que en todos tus libros también está. Pues de eso se trata y de que, a ver, fíjate, hace 70 años nos dijo Octavio Paz que el problema es que los mexicanos somos los hijos de la chingada, ¿no? Como explica en El laberinto de la soledad. Y pues yo lo que te planteo es que ya es momento de dejar Claro, de serlo. Ya hay que dejar claro. de contarnos ese ultraje contra nosotros mismos. Como, porque si no, como bien dices, no hay oportunidad posible. Somos hijos, fíjate, en lugar de hijos de la chingada, somos hijos de dioses en ambos lados del océano. Eso está mucho más bonito. Ah, mucho más. Juan Miguel, qué rico escucharte. Pues ya están. Muchísimas gracias a la feria Un otra placer. vez. Muchas gracias, Juan Miguel. De verdad que qué rica charla. Espero que todos la disfruten, los que nos escuchen, compren sus libros, de verdad merecen toda la pena y además abren el apetito para muchas más, ¿no? Para leer todos tus libros, pero también para ahondar más por nuestra parte acerca de los mitos. Bueno, por lo menos a mí fue como, claro, tengo que volver a leer todo, ¿no? Delicioso. Si van a la feria presencialmente, cuídense, no bajen la guardia, todavía no es momento. Y de verdad, Juan Miguel, qué rico, muchísimas gracias. Por Pues muchas gracias a ti. más. Ay, esperemos que sí, gracias a ti. Bueno, ya están los. Hay dos Ya para el año que estamos, entra. ya Así estamos. que prepárense para 2 libros de Sun Tzu el año que entra, a ver cómo nos va con eso. Y pues gracias a ti, gracias a la FIL, y ojalá el año que entra presente estos 2 libros en vivo. Así será. Muchas gracias a todos.